Loading, strap with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MC's bronze or silver. These vibes here are golden. Cards on the table, there's no folders. Spit bars at the club, zoning. TikTok come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Round here, yeah, the bars I get ripped off. Picked up my song, yo, every time I tripped up. Little petty toilet, the big rock. Me and my G's do everything. Bienvenidos al Coro Dental Podcast. Vamos allá. Entonces, hoy es un coro como de dos, ¿verdad? Coro corto. Se llama un coro mulo corto. Hoy vamos a hablar un poquito. Primero vamos a dar los anuncios. Sabes que estamos en una semana complicada. Una semana ya estamos en Recta final de nuestro congreso Coroe. Oye mi agenda. los días regresivos. Oye mi agenda. Dale para allá. Voy a estar, para que tú entiendas, la agenda. Ahí viene el chaval este tío. La agenda complicada que tengo. 11 y 12 de marzo, Ciudad de Juárez, Chihuahua, en el Eso Congreso es Estudiantil. México. 11 y 12 de marzo, es decir, el lunes. El lunes estoy ahí. Luego, el 13 y el 14 estoy en Mexicali, en el Congreso de Cirujano Dentista de la ciudad de Mexicali. ¿Y tú sabes dónde voy a estar? Después. El 14, el 15 y el 16. En Juan Dolio. En Juan Dolio, República Dominicana, en el Coroe. Es decir, que tuve una agenda complicada. Una agenda agitada para, Un poco agitada. para iniciar el mes. Para echarle vaina a Aníbal y Félix que no vienen a este coro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un chin. Vamos a Yo conversar. creo que un tema de relevancia y que realmente vemos que se toca muy poco, o quizá no se dé el valor necesario, es al aislamiento. Hola de aislamiento absoluto, un chin. Sí, yo creo que, y gracias por hacer el aclarando, porque muchas veces entendemos que simplemente el hecho de yo colocar dos algodones, una Estoy aislando. boca, estamos aislando. Y de una manera u otra se está aislando. Realmente. Pero yo creo que va más por la parte de mantener y tener un control real de la humedad, que hay que entrar a la parte del absoluto. Absoluto. Pero, ahí vamos yendo y hay aislamiento absoluto que son más malos que un relativo. También. ¿Tú entiendes? O sea, iniciando así. Vamos, aislamiento absoluto es tratar de, como quien dice, controlar totalmente la humedad o lo máximo. Sí, porque, bueno, es verdad. Ya. ¿Entendiste? Sí. Pues mira, Fue salvaje ese punto. y digo eso porque yo he tenido cementación en el que estoy aislado absoluto y luego en la grabación o en la foto veo que había un fluido. Entonces, al final, él sí, ahí no tuvo absoluto. Entonces, vamos a hablar de general de que necesitamos y vamos a iniciar de cero. Sí. Y haciendo un aclarando ahí, gracias por pues, esa partecita. Realmente, lo del absoluto es porque tenemos mayor control de humedad. Pero al final, el aislamiento ideal es la manera que tú logres tener el control total o prácticamente total de los fluidos. Y realmente lo que sucede es que cuando hablamos de relativo, vamos a diferenciar. Relativo, estamos hablando cuando utilizamos quizá algunos accesorios, quizá como algodón, un abreboca, una gasa, O que hasta sabemos hasta el mismo dique de goma muchas veces. veces, bueno, ahí diríamos modificado. Pero sigue siendo relativo. Pero sigue siendo relativo. Porque absoluto es cuando yo logro dividir todos los fluidos del área de trabajo. Y ya sabemos que todos los fluidos, porque muchas veces pensamos que solamente fluidos son sangre saliva. y la saliva. Y no necesariamente. También tenemos líquido. Hay un fluido crevicular Sí. que sale de ese surco gingival que es un fluido. Que muchas veces si no manejamos magnificación o no vemos mucho detalle, no Pasamos por ahí. percibimos quizá ese tipo de fluido. Y tú sabes, yo no sé si tú lo ves de esa manera, cuando se habla de ese fluido en ese surco gingival que sale o en esa humedad que se mantiene de manera natural, que él se complica. Él como que sabe que tú quieres cementar. Él como que sabe que tú quieres colocar un hilo. Ahí él empieza a fluir. Tú estás preparando. Está todo bien. Y tú ves que todo va... Desde que tú hiciste así que va a colocar el hilo, ¡Pa! tú ves la fluidez muchas veces, pero es una reacción del cuerpo. Natural. Es una naturalidad. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de controlar. Ahora, vamos a conversar qué importante tiene nosotros trabajar aislado. Vamos a mencionar algunas cosas Bueno, quizás. yo creo que de mi punto de vista, lo muy importante es la paz
que te brinda tú poder trabajar de esa forma. Da seguridad. Y en el momento de que tú comiences a trabajar con aislamiento absoluto, realmente tu mentalidad va más relajada. Porque tú sabes que tú Tú te puedes tomar tu tiempo. te puedes tomar tu tiempo. Es decir, puedes le coloqué el analizar adhesivo y me puedo tomar mi tiempo. fácilmente hasta tomarte un cafecito mientras estás Sí, trabajando. mira, yo digo, viéndolo de manera general, incluyendo lo científico, quizá la parte de la poca experiencia que yo he venido desarrollando en esto, digamos que hay algo que nadie destaca del aislamiento absoluto y es la visualización. Bueno, esa viene siendo para mí una de las partes también. Tú tienes que como más- un foco mucho más limpio, pero sin distracciones. Tú no tienes que estar pendiente a lengua, no tienes que estar pendiente a saliva, no tienes que a estar pendiente tejido, que a se esté tejido. imaginando tal vez un poquito, una terminación. Eso es importante. ¿Entiendes? Entonces, vamos a hablar quizá que todos los procesos que necesitan adhesión necesitaran tener un espacio limpio, Sí. bien, primero, y luego aislado, seco No, de manera y correcta. limpio, definido y claro. ¿Por qué? Porque tú luego de que haces un proceso adhesivo, se supone que tú vas a colocar material o vas a cementar. O vas a cementar. Es decir, hay que limpiar. Sí. Y yo creo que después que yo comencé a trabajar con aislamiento absoluto, la forma de yo dejar mi terminación o luego una cementación o una restauración son totalmente diferentes. Sí. Porque ya yo hago, por ejemplo, quizá un corte preciso con un bisturí o con una fresa, doy un toque donde necesito. Quizá no tengo que estar rayando o asperizando zonas que son innecesarias, pero que cuando no vemos, lo hacemos. Y muchas veces, o sea, hablamos de adhesión, hablamos de limpieza, hablamos de visualización y vamos a mencionar también la parte que mencionaste, esa parte de retracción. Es una parte importantísima que sucede mucho en los dientes posteriores y muchas veces en los dientes anteriores, en la Sí, cementación. sí. Tú quieres retraer un poco sin maltratar el tejido. ¿Con qué haces eso? Con el dique de goma. Sí. Bien, con seguridad, con tranquilidad. Embagina ese dique de goma y es sencilla. Toma un poco de retracción sin tener ningún tipo de inconveniente. Ahora, es barato aislar. Vamos a hablar de la realidad de eso. ¿Tú Bueno, sientes si que es con algodón, sí. No, y ¿sabes Si por es qué? con algodón es sumamente barato. Yo vi un día alguien que escribió algo en Instagram que decía que no sabe cómo las personas, o no entendía cómo las personas no aíslan si es tan económico. Y ahí yo de una vez mi mente se prendió y digo, realmente es barato aislar. Lo que pasa es que quizá lo estás mirando de un punto de vista que te economiza tal vez repetir un procedimiento, es decir, te da seguridad de que eso que estamos haciendo quizás bajo un correcto aislamiento, porque como tú decías ahorita, un correcto aislamiento te garantiza quizá una sola vez ese procedimiento. Ese procedimiento. Y Pero aislar como tal no es tan barato dependiendo de lo que tú estés utilizando. necesita de una inversión. Ya luego de que tú haces la inversión, Ah, ya la tienes. sí ya es barato. Quizá No, tú es que yo dices, sé por qué yo te digo que no es tan barato. Digamos que ok, ¿qué tú necesitas? Vamos a comenzar primero para poder definir si es barato o no. ok. Para yo trabajar en mi clínica en un flujo normal, ¿qué accesorio yo necesito para yo comenzar, por ejemplo, a aislar Y de manera lo absoluta? voy a mencionar con apellido. Yo necesito portagrapas. ¿Verdad? Sí, Puede ser genérico o una marca sí. premium. Yo necesito una perforadora. Obligatoriamente tiene que ser premium. Sí. Y los costos de una perforadora premium, ninguna de las que yo sé que son premium, está debajo. De los 180 a 200 dólares. Digamos, más o menos. aquí en nuestro tú puedes encontrar una en $120. Ah, Una marca buena. Bueno, sí, 100. Sí, puede decir 110, sí, sí. $120. Una marca buena, chévere. Vas a necesitar un arco. Bien, yo te dije uno. Vamos a quedarnos en ese instrumental ahí. En mi experiencia, tú no puedes tener, dependiendo del flujo del paciente, Un solo arco, ni una sola perforadora, ni un ni solo, un solo portagrapa. Pero los portagrapas tienen un tema que los vamos a separar. Las angulaciones, el tipo. Y las puntas. El tipo. Regularmente las puntas. Tú sabes que hay Sin portagrapas. ranura, lisa, todo eso va. ¿Me entiendes? Que va no tengo cambiando. que luego que tú haces. Y la inclinación, yo me di cuenta hoy día que necesité tener algunos portagrapas con inclinaciones por algunos segundos molares en Que posición. son muy Conversamos el incómodos, otro día. sí. ¿Te recuerdas que te dije?
es difícil restaurar clase 2 hacia mesial de dientes que han migrado a posición de otra. Sí, totalmente. Porque es con una inclinación, es como la torre de Pisa que se está cayendo y tú necesitas hacer esa pared, pero tú tienes un diente al lado. Y tu instrumento no son para No ese tipo son de para ese pieza. tipo, entonces tú tienes que tener una inclinación. Y ahí llega el punto de las modificaciones, que la gente cree que no solamente la grapa se modifica. No, Y prácticamente tú podrías todo. modificar también Sí. ese portagrapa para que llegue. Pero entonces no te me debí. Seguimos. Vamos enumerando, exacto. Sí, estamos hablando de que ya tenemos perforadora, arco, Perforadora, portagrapa y arco. sí, Principales, ¿verdad? Vamos a la grapa. dale. Dependiendo de tu situación clínica, tú vas a necesitar grapa. O flujo también de paciente. O flujo también de paciente. Dependiendo de tu flujo, tú vas a necesitar qué tipo de grapa. Si tú vas a cementar 10 carillas, tú no lo puedes hacer con 2 grapas, porque tú necesitas 2 grapas de apoyo Sí, que más sea un posterior. Y yo te diría ahí, tú vas a necesitar las 2 grapas de retracción para la cementación de cada carilla. fijo. Que ahí yo te diría ni siquiera 2. Pero te Porque estoy poniendo el ejemplo mínimo. Porque no, Sí, pero yo creo que es que mínimo tú tienes que tener 2 atas de reemplazo. Es decir, Espérate. dale. No, ahí yo creo que tú llegues en esa parte de reemplazo. ¿En qué momento tú Porque hay 2 tipos, por ejemplo, de reemplazo. Y eso lo hemos aprendido con la práctica de aislar. Regularmente cuando vamos a cementar tantas piezas como la que tú comentabas, que comenzamos, por ejemplo, de más anterior a posterior, si trabajamos, por ejemplo, grapa como B4, automáticamente yo paso del sector anterior para posterior, esa grapa ya me son... de centrales a caninos a premolares, dependiendo del tamaño. Exacto, esa grapa fácilmente no me funciona más para anterior. No pierde un poco la presión Entonces, o la que elasticidad del yo metal. he aprendido a quizá trabajar grapa hasta canino y de premo a premo manejo grapa que regularmente uso siempre en ese tipo Entonces, de un piezas. truco, un tips. Toda la grapa que tú utilices de lateral a lateral, usted la marca. Que se hacen su grapa de Y ahí lateral a lateral. ahí se ayuda. Y ahí se ayuda. Y la que usó de canino se premolar, usted la marca y se ayuda con esa para que puedas repetirla en otras ocasiones, más o menos en el Y mismo ambiente. no dañe la que ya usted tiene Para eso. para su uso quizá en Y anterior. eso pasa mucho, y yo lo he notado mucho cuando voy a cementar en inferior. Que no te cierra ninguna. No tienen la presión. Tiene la presión correcta, porque necesitamos saber que es un metal Sí. hecho en altas temperaturas que tiene una ligera elasticidad, pero sigue siendo un metal. Exacto. ¿Entiendes? Necesitamos esa Y presión Y correcta. te digo extra, porque como son grapas también que vamos cambiando de un diente a otro, con cualquier descuido también puede caer a la lona. Sí, Y si tú nada más tienes 2, sí. Y fácilmente digamos ahí- que ahí hay un diente que tú tienes que modificar una. Si modificaste la grapa, le hiciste una inclinación de acuerdo a ese diente, posiblemente tú no puedas utilizar esa de nuevo, al menos que no aparezca un diente con una Parecido. situación parecida o peor que tú tengas que Exacto. modificarla más. Entonces hay que tener diferentes. Y te puse ese ejemplo porque, por ejemplo, promedio, una grapa acá de una marca buena, B4, anda que $35. Más o menos. Sí. 30 a 35 Sí. dólares. Sí, es el como está el rango. dólar es el hoy día. rango, es el rango. Sí, ese es un rango. Entonces te estoy hablando que tú vas a necesitar 2 como mínimo. Y ahí tú tienes $70, digamos. En Más dos tú grapas. necesitas la de fijación posterior. Sí, que ya esas pueden ser más, quizás más regular también. No tienen Pero que ser... aquí vamos a un punto. Mi consejo. Yo he utilizado grapa iraní de eBay. No tengo ningún problema en decirlo. Es de eBay. He comprado grapa en eBay. He comprado grapa en Amazon. No vale la pena. Hay que Realmente- comprar grapa de No, no. marcas buenas. Para quien está comenzando, tal vez para tú probar al final y tener una cuanta ahí para por si acaso, porque al final... O no sé mira, si fue yo tuve mala experiencia, ¿me entiendes? Porque No. es que hay grapas de esas que yo nunca lo pude usar porque nunca tuvieron estabilidad. Bueno, pero Yo la usé para modificarla y practicar modificaciones. por eso te digo, al final te puede funcionar para algo. Entonces, al final, tú puedes tener ahí para tener un backup porque después que comenzamos, por ejemplo, en este mundo del aislamiento, entendemos que tú haces, por ejemplo, una buena, ¿cómo te diría? Un buen cajón para aislamiento, en verdad, es cariñoso. Yo le dije, yo un Entonces día, tú puedes ir agregando grapitas más o menos para ir agrandando, va a ir cambiando, va metiéndole bueno. siéndote sincero, de lo que yo me acuerdo en los últimos 3 meses, de grapa. Y que sea, es una inversión. Tú estás hablando De en grapa. Chelcha de que la grapa china, pero es que mira,
Espérate. Te voy a Da los decir números. mi condición real. Eso lo voy a decir aquí, pero yo nunca se lo digo a Katherine, para que Katherine no se quille. Entonces, Yo gasté en los últimos déjame 3 decirle a meses. Helen que bloquea A Katherine. a Catherine de YouTube. Sí, porque a veces Katherine me dice, pero que tú tienes ya grapa, porque muchas veces ya no me entiende. ¿Me entiendes? Yo no puedo dejar que el problema me llegue para salir a buscar Mira, una solución. en el caso mío es al revés. En el caso mío es Helen. Sí, porque él es que la activa. Pero ¿y tú no necesitas más? ¿No hay que pedir más? Y yo, mi amor, Nah, pero tranquila, espérate. déjame yo soy pensar. muy Yo de soy Catherine. tener. Mira, en los últimos 3 meses yo te puedo decir, en 2 compras que hice, a como el dólar ahora, en grapa, Como, ¿qué? 300, 400. 2, Más. va. No que no tengo grapas, reponiendo grapas que necesitaba, llevándolas a un volumen de 2, de 4. Papá, te estoy más. diciendo. Ese, mira, Yo, sincero, yo gasté en los últimos 3 meses solamente en algunas grapas, porque no es que te van a dar un cajón de grapas, en algunas grapas de marca buena reconocida, $900. ya. Y te estoy diciendo te lo que creo. ya tengo. Y te lo creo, porque después que yo comencé en este mundo, realmente entendí que la inversión es Ahora, grande. vale la pena. Yo se lo digo. Yo tengo un par de amigos míos que yo le escribo por Instagram y que no me presumas sin aislamiento absoluto. Para poder presumir hoy día, tiene que hacer la cementación con aislamiento. Y hacer la carilla con aislamiento. Hemos entendido que el aislamiento, como te dije al inicio, es que la tranquilidad que me da eso, si yo no lo cambio por Ven, nada. es que, mira, yo no juzgo, porque yo pasé, y eso le digo Es a la una persona. curva también. Sí, y a la gente que ven. Yo muchas veces le digo a los estudiantes, yo he pasado los procesos. Yo empecé cementando carilla con 2 torunditas. Después de que con y otra con gay. un abreboca normal, regular, tipo mariposa. Después de que otra gay porque se ve más bonito. Y al por final caso. es lo mismo que una preboca. Después, aislamiento modificado. ¿Entiendes? Pasé el proceso de colocar hilos retractor y colocar aislamiento modificado. Y hoy día nadie me hace cementar nada de ninguna de esas maneras. Yo obligatoriamente tiene que ser absoluto. Y siempre hay forma. Ahora, para que exista la forma, tú debes estar listo. Tienes que estar preparado. Y no, y ¿Entiendes? tienes que tener tu gaveta ready para las Tú debes estar para ready. cada situación. Por eso te digo que hay que Claro. tener grapa para todo. Para todo. Y entonces ahí que te digo el punto. Es un tema que el aislamiento, a corto plazo, cuando tú inicias la inversión, tú lo ves que dices, bueno, es un poco alto. Por eso te digo, al inicio es alto. Pero a la larga, y eso lo conversamos, te dije, men, el día que tú hagas esto de aislamiento absoluto, nunca más vuelves hacia atrás. Es lo mismo que con el motor eléctrico y la turbina. Sí. Quien prueba un motor eléctrico Te sientes mal. siente que hiciste otro tipo de odontología a partir de ese momento. ¿Entiendes? La lupa, otra odontología a partir de ese momento, porque las cosas correctas Que la debí traer la mía y ponerla aquí. pues. te llevan a ese punto interesante. Entonces, por eso yo te digo, sin problema, aislamiento no es tan barato. Porque yo te mencioné, o te puedo seguir mencionando cosas que vamos a hablar del dique de goma ahora, de lo que se gasta, pero yo pagué el entrenamiento. Sí. ¿Cuánto cuestan los entrenamientos? Pero cuando yo vine a hacer el entrenamiento, yo tenía 3 años aislando absoluto. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, los entrenamientos son importantes, es decir, la capacitación. Uf, pero súper el importante. entrenamiento diario de verdad. O es eso el que te va a da, formar. ese que te da la coraza. Porque- Yo hice eso porque yo vi, tú vas al entrenamiento a coger algunos trucos. No es lo mismo llegar al entrenamiento sin trucos que con trucos. Sí, sí. ¿Entiendes? O sea, es importante tú tener una experiencia primero. Entonces, que nosotros intentamos ahí, que siempre, yo digo, que cuando tú quieres aprender a hacer carilla en resina, tú debes haber practicado carilla, aunque sea en un modelo, y después va al entrenamiento, porque si no, Yeah. tú te pierdes el entrenamiento. Yeah. Muchas veces pasa eso. Sí. Porque tú te sientes fuera de nivel en el entrenamiento. Y no aprovecha lo que tú fuiste realmente. Sí, entonces realmente, ¿qué nosotros necesitamos entender en eso? De que tenemos un instrumental, que fue la parte que hablábamos, puerta grapa, perforadora, arco y grapa, pero quiero devolverme al arco. Los arcos tienen diferentes tamaños, Sí. 5x5, 6x6, pero también tienen diferentes formas. Que Es importante. Va a influenciar en la forma y la calidad también Quien hace tu entrenamiento. endodoncia, que toma secuencia de radiografía, quizá le tome de interés tener un arco de bisagra, Sí. que él pueda echar el aislamiento Lo sin pueda tener que simplemente desmontarlo. doblar. ¿Entiendes? Eso existe. Quizás cuando están trabajando, o yo voy a trabajar en anterior, necesito mayor extensión del labio hacia superior, quizás yo tenga un arco redondo. Bien. O sea, hay muchas situaciones que hay que para mí antes eran como que, ¿qué te digo? Que era No le veía la importancia. sin sentido, pero Ajá. sí. Y hoy día, cuando yo lo aplico, digo, oye, esto es importante en tales casos, No, esto es es que importante en tú tal vas entendiendo y vas respetando. Mira, mi amigo Javier Lema,
después que entramos en este mundo, ya yo lo respeto. Es decir, cuando yo veo que él va a seleccionar una grapa, que yo veo que le saca un cajón De grapa. de grapa, Entonces que hay que respetar por eso. dice, mierda. Ya hoy día no hay que respetar nada más por luz. La grapa, vamos a ver el cajón de la grapa, ¿cómo está? Está ready, está ready. Está ready ese cajón de grapa. Entonces, si continuamos enumerando. Pasamos de grapa A los diques. a los diques. Es un mundo. ¿Qué tan importante son los diques a la hora de, ya yo tengo mi buena perforadora, mi par de grapa buena? El Realmente un dique de $5, 300 pesos dominicanos, es igual tal vez que un dique que me cuesta a mí 25, 20 dólares, 35, 35. 60. Realmente hay una 90. diferencia entre uno y otro, o entre procedimientos. Realmente yo necesito tal dique de goma, Lo dijiste. ¿o no? Y ahí lo dijiste. Yo considero que es la situación que demanda el dique. Ahora, Pero- si tú me preguntas a mí, ¿qué yo tengo que tener obligatoriamente en mi consultorio como dique? Yo debo tener un dique grueso, en grosor, Sí. para esa zona que hay invaginación y que yo necesito tener una Que el dique retracción. me ayude. Me exacto. ayude el dique, el grosor. Debo tener un dique medio. Sí, un dique Quizá medio. va a ser el dique de uso diario en situaciones normales. Y debo tener un dique fino, que quizás ese que tú estás mencionando, lo que más existe Sí. en el medio como económico, que son Sí. diques finos para situaciones simples, que no necesiten grandes extensiones, que no necesiten Pero entonces, grandes retracciones. ahí viene la pregunta. Es decir, cuando hablamos de un dique tal vez fino, ¿todas las marcas realmente me funcionan de manera igual? No, Estamos hablando de que tenemos diques finos, por ejemplo, para decir marca de tal vez de Santuario. Y tenemos Santuario. tal vez diques de marca súper genérica, como no, que mira, manejamos. yo te voy a decir, hablando de marca. Por ejemplo, Santuari es una marca de dique, o una gama de dique, o una empresa que se dedica a esa área de aislamiento súper bien. Completa. Tenemos en el otro lado Cortene. Tenemos... son tantos. Tengo Cortene. Tengo una marca china muy ápera. ¿Cuál? No me acuerdo el nombre, tendría que buscarlo. Y tengo Nictone, Nictone. que para mucha gente es los mejores. Una grasa. Y Nictone, la marca china que te dije por los colores bien ápera, podría luego, si alguien pregunta en el podcast cuál fue la marca bien ápera, que me gustó, la compré aquí, alguien la distribuye acá. Nina fue que me pasó el feedback. Jesús Nina fue que Sí, me a mí pasó no el le gusta feedback. inventar mucho. Y me dijo una amiga de ella y compré unas cajas. ¿Qué más? Diferenciándote de eso, son diferentes mercados. Por ejemplo, una marca como Cortene tiene todos los mercados. Sí. Pero una marca como Santuario está enfocada solamente en un mercado. Sí. Una marca como Nictone también está enfocada solamente en un solo mercado. Y te digo eso porque Cortene tiene diques que van en diferentes precios de economía, bajito, medio, alto, porque ellos entienden el mercado. Que hay diferentes tipos de clínicos Sí. y sin ningún Sí, problema. sí, yo no diría Ahora, que clínico, sino situaciones clínicas cuando también. vamos a hablar de, que te dije de los grosores, que era lo que te llevaba, a todo el mundo le ha pasado que va a aislar un molar, ¿verdad? Aísla un molar y dispara la grapa. Claro, por Dispara la grapa. Entonces, el grosor del dique te hace hace una fuerte una presión. tensión mayor. Mientras más grueso es el dique y más posterior está, mayor tensión. Mayor tensión. Es decir, a mayor, Es más probable la expulsión de a la mayor grapa. tratamiento posterior, yo debería utilizar un dique más fino. Sí. Sí, ¿Entendiste eso eso? viene siendo como física, loco, ¿verdad? Físicamente, realmente, físicamente es como quien dice una ley. ¿Entiendes? Entonces yo debo de tener, por eso dije grueso, medio y fino, dependiendo las situaciones. Ahora, hay situaciones en las que yo tengo un segundo molar con una gran invaginación, que yo tengo dos opciones. O recorto la encía para poder utilizar un dique fino. O trato de buscar una estabilidad realmente en el dique. En el dique. Con otra pieza posterior o Utilizando, o contrario. en vez de una grapa de un solo lado, muchas veces utilizando dos grapas de un lado y otra Sí, de otro para sí. dar una mayor estabilidad Sí. y reducir la fuerza de tensión. La de ese tensión. dique. Entonces, eso es una lógica de aislamiento. Son estrategias. Estrategias que te hacen caminar en el consultorio de una manera correcta. Ahora, yo soy pila de fiebre de dique también. Me gusta tener muchos colores. Yo siempre estoy haciendo una foto de todos los colores de dique que tengo. Una sola foto que se vean todos los colores de las diferentes situaciones clínicas que yo hago, porque se ve chulo. Se ve interesante. Entonces ahí va la parte también de aislar.
tú tienes que encontrar una pasión a lo que tú haces. ¿Me entiendes? Y hay días que yo le digo a mi paciente, ¿qué color te gusta? Ay, a mí me encanta el verde. Voy yo busco un disque verde. Este está como los braques ahora. ¿Qué gomita tú quieres? Es que es un tema también de tú apasionarte en el ambiente y no solamente pensar en los gastos o los tratamientos. Sí, disfrutar. Sino disfrutar ese momento porque eso te hace crecer. Sí. ¿Entiendes? O sea, a veces cuando nosotros conversamos de tantas cosas que económicamente tienen un costo, la gente a veces se abruma mentalmente, pero también tú tienes que aprender a disfrutar eso. Sí. O sea, No, llegar a la cúspide de la brega. La brega, no es tan fácil. No es tan fácil. Hay que trabajarlo. Y algo que no conversamos ahorita de las grapas es que existen grapas con aletas y grapas sin aletas. Sí. Hay grapas que tienen un arco más Y distal, también con dientes, sin dientes. Sí, hay mucho dentada, detalle. con retención, con 4 puntos de estabilidad. O sea, existen diferentes cosas. Y saber que todas las grapas, cuando una persona me pregunta, ¿y esa grapa es de anterior? Ahí Yo creo que ya eso como que también es cambiado. ahí yo te digo, el concepto. bueno, esa grapa, si tú la buscas en la indicación, digamos una B4, una grapa B4, que es una grapa que usamos mucho, una 212, Sí, left fíjate, or right o derecho izquierdo, fíjate que son quizás grapas, por ejemplo, una 212 quizás en anterior. para anterior. Pero al final tú la Pero al puedes usar final en hay un molar. situaciones clínicas que tú necesitas esa para usarla en un molar. Exacto. Yo ya, lo de si es para anterior y posterior, yo entiendo que es dependiendo de mi situación, que ellos necesiten en el momento. No, y hay que entender que hay grapas que obligatoriamente son por molar, porque quizás Claro, tú vas por a el colocar tamaño. por el tamaño tú no vas a colocar Sí, la ya anterior. eso se cae tal vez de la pero mata. hay grapas quizás de anterior que tú la llevas a posterior y funciona. Y te dan con una esa- función. No, increíble. Sí. Que ninguna de las posteriores cae y tú dices, esta es la que va. Cuando tú la colocas, Totalmente. ahora, cuando tú vas a seleccionar una grapa, una situación clínica difícil, y es una pregunta, tú analizas qué grapa vas a utilizar desde antes o en el momento de la situación clínica. No, desde antes. Es decir, desde antes, como por lo regular, nosotros trabajamos siempre con cita. Sí. Cita, la primera cita siempre hacemos evaluación, diagnóstico que vamos a planificar para la próxima cita con fotos. Ya cuando el paciente viene a la próxima cita, ya yo sé, por ejemplo, que vamos a trabajar. Y de manera, claro, como al final, cuando tú comiences que se va a determinar la situación clínica, muchas veces, independientemente de yo selecciono qué grapa yo entiendo que me van a funcionar en esa situación. Yo cojo, por ejemplo, una W2, W3, una B4 tal vez, dependiendo de la situación, y ya yo sé que con esa O una tal vez- combinación de. Exacto. Tal vez, digo, bueno, yo entiendo que con estas yo puedo resolver cualquier problema que me pase ahí. Sí. Y tengo como que una selección previa. Y algo bien interesante es que también hay que hacer importante la ficha del paciente. Que muchas veces tú ves un paciente varias veces en un arcado o algo y tú puedes anotar. ¿Entiendes? Sí. B4, Cortene, diente tal. Y eso te W3, facilita. Sí, primer a la hora de molar. tú volver a tal. repetir Ya, búscame la la bandeja W3, material. búscame aquella. Eso te agiliza porque son cosas que a veces nosotros no queremos perder tiempo. Ay, estoy cansado, terminé, quiero. También es interesante anotar. Sí, sí. ¿Entiendes? Y yo diría que dentro de eso hay un accesorio bien interesante que hay que tener, que se ha agregado a aislamiento. ¿Cuál accesorio tú crees que es? Piensa, ¿qué te ha tocado utilizar que no es de aislamiento, pero a veces hay que utilizarlo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Piensa algo que tú dices a veces, yo tengo que utilizarlo, pero no es de aislamiento. No se hizo para aislar. Piénsalo, a ver si te llega. Que cuando yo te lo diga, tú dices, ¿verdad? Yo lo he utilizado. Yo no sé, en verdad. Una No. barrera gingival para blancamiento. Bárbaro. Que Sí. muchas veces se le da para estabilizar una grapa que tú no. Hay una grapa, muchas veces pasa eso, que hay una grapa B4 y no tiene el soporte suficiente para quedarse en la posición que tú quieres. Y tú la fijas. Tú la fijas un Sí. diente con una, No, con realmente una eso barrera gingival. en muchas situaciones, hasta para Puede ser muchas fluida barrera gingival. hasta a veces yo lo he utilizado hasta para dar estabilidad a veces a una grapa en posterior. Sí. Yo la coloco, le pongo varios puntos, por ejemplo, y ya esa barrera me permite yo tener una grapa mejor- que se me mantenga ahí. Y sin muchas problema. personas Para fluido. utilizan que quizás se me rompió un poquito el dique aquí, le Pam, ponen un y punto de sello. barrera y sello. Claro, O sea que eso va de la mano. Eso está ahí. Otro accesorio que no se hizo quizás para poder utilizarlo en técnica de blancamiento, pero que lo utilizamos, el teflón. El teflón. Sí, Magnífico. Yo entiendo que luego yo selecciono grapa, dique, arco, perforadora. Siempre yo tengo ahí en cuarta teflón, Barrera gingival. barrera gingival Que puede o también- resina flow. o Yo resina siempre flow. tengo ambos. Sí.
porque al final funcionan prácticamente igual. Prácticamente bien. Y recomiendo también tener una buena espátula de resina con 2 inclinaciones. Tú me preguntarías, ¿para qué? Porque muchas veces cuando tenemos que imaginar el dique, sí, y yo no diría que una, muchas veces diría que 2, porque a mí me ha tocado muchas veces tener que usar una técnica de fijar aquí y con la seguir otra. imaginando aquí y luego venir con la otra y soltar acá, porque si suelto acá muchas veces se sale por la tensión del tejido. Ahí entra muchas formas, porque muchas veces también eso yo lo suelo hacer a veces con hilo. Ah, también hilo. Con el hilo lo cruzamos, hacemos unos ligeros movimientos, ¡pam! Y vemos, por ejemplo, cómo cae el dique ahí. O sea, hay Interesante. realmente hay muchas estrategias en aislamiento, pero lo más importante es que nosotros necesitamos destacar que cada proceso adhesivo o cada proceso que tú quieras hacer que te dé una estabilidad visual de lo que estás haciendo y en un espacio limpio, tú deberías aislar. Sí. Y un punto que yo he visto mucha gente que sigue tendencias y que sigue cosas que literariamente son correctas, pero la literatura no te lo dice muchas veces. O el artículo que tú leíste te dice, el óxido de aluminio sirve para tú asperizar la superficie previo al ácido fosfórico y luego tú le colocas el ácido fosfórico de una mejor retención. Pero no te dijo que ese óxido de aluminio debería ser con aislamiento porque él es tóxico. Exacto. No debería entrar, por ejemplo, por la cavidad oral. ¿Entiendes? Sí. Y tú que hemos conversado ya varias veces eso de aislamiento, de qué es tan difícil usar óxido de aluminio. Imagínate con aislamiento, ahora sin aislamiento. ¿Entiendes? O sea, el artículo que te habla de óxido de aluminio, de la retención que crea sobre la superficie del esmalte, de que no hay tanta necesidad quizás de hacerlo en dentina, de que a pesar de que limpia la superficie, crea retención y luego tú quizás Sí, tengas te da una mejor adhesividad, ese mismo artículo muchas veces no te dice que debe ser aislado. Sí. ¿Me entiendes? O sea, para que tú veas cómo es la ciencia. Pero muchas veces. ahí entra de que muchas veces tal vez no te lo dice, pero es porque ellos entienden Que tú lo debes saber. que tú lo debes saber. De que, por ejemplo, yo simplemente el hecho de utilizar un arenador en boca, si yo no tengo los cuidados Voy a tener problemas. estrictos, voy a tener problemas, porque sabemos el desorden que te crea eso. Eso yo he visto a Félix bailando como Michael Jackson después que usa un arenador. Blanco. Sí. Se maquilló. Y dando pasos para atrás ahí. No, y realmente son experiencias clínicas que muchas personas entienden que es por lujo lo que estamos haciendo. No, es por darle una eficiencia en el tratamiento y que la ciencia ha demostrado que es más eficiente así. Sí. Aunque científicamente no podemos decir que para poder lograr un aislamiento correcto necesitamos obligatoriamente que sea absoluto. Sí. ¿Me entiendes? Sí, O porque sea, tenemos doctores que, por ejemplo, gracias quizás a su experiencia, a su gran equipo, logran tener, por ejemplo, un control de la humedad, tal vez sin aislamiento absoluto. Pero A 6 manos. esa no es la situación, por ejemplo, real de a 6 todo el manos mundo. habla en artículos quizás que han demostrado esto a 6 manos. Debe Claro. ser tú y el Entonces, asistente. estamos hablando de que tú tienes un personal muy capacitado Y que muy te va a entrenado. permitir manejar las situaciones. Y todo el que aísla te dice que, o sea, para poder empezar a aislar de manera correcta lo que hay que dejar el miedo. Sí, hay que comenzar. ¿Entiendes? O sea, y lo que tú no sabes hoy día es fácil de aprender. Sí. Digo fácil porque tú le tienes que hacer un tiempo de dedicación interesante e importante. Porque a veces yo te digo fácil desde el punto de vista mío en el que yo me encuentro. Yo me encontré la transición fácil, pero yo hice mi esfuerzo que me pareció fácil de acuerdo a la intensidad que yo Lo llevo. que pasa es que tal vez se hizo fácil. Por ejemplo, cuando tú hablabas de cementar, bueno, 10 laminados cerámicos, porque tú siempre aislado de una pieza, por ejemplo, para hacer una cariecita en posterior, Sí. siempre he manejado aislamiento. Hay quienes todavía hoy te suben un antes y después, tú sabiendo que eliminaron un tejido cariado sin aislamiento, hicieron un proceso sin aislamiento. Una contaminación de la dentina. Entonces, sabemos cuando que va ya para tú eso. has trabajado, por ejemplo, de poco a poco, 2, 3 piezas, ya tú haces 10 piezas, por ejemplo, aislado, es simplemente un poquito más de práctica, pero ya tú has aflojado un poquito la mano. Sí, realmente sí. Yo digo que hay que ir aumentando el nivel de dificultad Sí, para tú poder tener lo que tú quieres. Y al final, siempre el aislamiento no es una cosa de que se lleva mucho tiempo cuando tú estás en la práctica. Tú te vas dando cuenta que la práctica te va dando rapidez. no, y que al final, muchos no lo hacen porque te quita tiempo al inicio. Ese a veces es como el cuento o el pretexto para yo no aislar. Pero Pero ese tiempo tú se lo triplica. pierdes en el momento de que, por ejemplo, la cementación, tú la estás realización. trabajando, por ejemplo, con algodón. Mierda, se enchumban de salir esos algodones. Sí. O tú estás El trabajando tiempo con que tú una tardas mano. en querer de quitar esos algodones sin humedecer, por ejemplo, la zona que tú estás trabajando,
Eso ya yo lo hubiera hecho en el aislamiento al inicio. Entonces tú vas perdiendo tiempo, que quizás tú no lo notes, ya son otras cosas. Pero al final, los 5 o 10 minutos que yo invierto en anestesiar, en limpiar mi zona, colocar mi grapa, pasar mi dique, yo me lo ahorro durante el proceso y al finalizar el proceso. O sea, esto de la odontología es complicado, nosotros siempre lo hablamos. Y nos vimos mandando cosas de que Hay que estar open. hay que estar open. hay que estar muy detrás de eso y mente muy abierta. Sí, hay a que estar recibir los open. conceptos, Totalmente. porque también hay muchas cosas que nosotros entendemos que nada es imposible, pero a muchas personas se le hace más difícil. Sí. ¿Entiendes? Tú lo que debes dentro de tu dificultad de tratar de crear mecanismos de que te sean viables las cosas. Claro, porque mira, te voy a decir algo. Esto del aislamiento es importante, pero cada quien va a tener su estilo y sus protocolos, por ejemplo, para que le funcione. Sí. Al final, por ejemplo, hay quienes le va a gustar más un tipo de grapa, tal vez a ti te va mejor con otra. Entonces, al final es tú logras tu objetivo. Y al final, en mi situación, que hice el curso con el doctor Casio, a él no le gustan las grapas con aleta. O sea, a él le gusta primero colocar la grapa siempre y pasar el dique por encima de la grapa. Así que yo prefiero así también. Pero hay situaciones que a mí se me hace más fácil llevar una grapa con aleta, todo junto y posicionar y luego separar. A mí, o sea, eso soy yo. Y a mí me encanta ahora colocar después que hice ese entrenamiento, colocar mi grapa estable y luego colocarle el dique. Mi Ahora, forma preferida es esa, en verdad. hay un punto que no quiero pasar. ¿Cuál? Cuando tú tienes un dique de goma y lo vas a colocar y se rompe el dique, ¿de quién es la culpa? De la perforadora. Ay, ¿por qué todo el mundo piensa que es del dique? Porque no sé, en verdad, pero sí. La mayoría de las personas piensa que es del dique. No, eso es La perforadora crea una muesca. únicamente perforadora. Está vieja, la está dejando oxidar, tal vez no tiene filo la punta, tal vez no colocaste el agujero bien Correcto. y simplemente como que machucaste a la hora de perforar. Entonces son muchos puntitos que hay que tener, por ejemplo, Este claro. aislamiento está tan fuerte en ese sentido que el otro día vi una marca que Que hizo una punta flexible. una punta flexible. Porque muchas veces tú no giras completo la rueda de los agujeros Y machucas. y machucas el dique. Sí, Entonces sí. hicieron una punta que siempre va a buscar la dirección Que siempre va a caer en el agujero. en el agujero. Entonces, esas son cosas que tú dices, hay una ciencia detrás de que está creciendo. Sí, totalmente, ¿Entiendes? totalmente. Entonces, como final, te quiero preguntar, ¿tú usas los templates? Los templates son Yo- aquellas pre-perforaciones que vienen. Te voy a decir la verdad. Antes no. Ahora sí. Es decir, por lo menos lo utilizo, es claro, siempre y cuando tenga una arcada que yo entiendo que va acorde como que De acuerdo con el template. con el arco, Y con el yo soy temple. contrario, yo no hago nada sin template. Ahora. Pero como te dije, antes yo no lo sabía porque yo entendía de que era más preciso, No, yo de que marcar mi diente, pero después entendí que que yo es colocaba- válido también. Sí, pero también hacemos cosas, por ejemplo, erróneas. ¿Cómo que? Yo posiciono, por ejemplo, mi dique en el arco. Ya tiene una tensión. Sí. A la hora de que yo lo pongo en boca para yo posicionar, también estoy ajustando más tensión. Tensión. Cuando yo marco, los puntos realmente están más Un poco más distanciados. O más cercanos. Más cercano es. Entonces, al final, tú no estás teniendo un punto, por ejemplo, Por eso exacto. que cuando tú haces así, que tú aíslas, veías que la encía se sobresale de... Sí, sí. Eso tiene que ver con que también hay detrás con una secuencia de perforación de acuerdo a la inclinación y profundidad. De Debe la haber una pieza. triada, que es el dique, digamos, coloco el dique, ¿verdad? ¿Qué tan profundo está Sí. la cavidad para yo saber dónde coloco la perforación? ¿Entiendes? Porque mientras más profundo, digamos una clase 5, mientras más apical está, la perforación debe estar uno más distante que de otra, porque si la hago a la misma distancia, me va a costar Ajá. que la encía se va a exponer cuando yo estoy Sí, tan va apical. a sobresalir. Entonces, esas son estrategias que nosotros necesitamos pensar y analizar a la hora de nosotros aislar. O sea, hay una lógica detrás de eso. Detrás de cada paso. Hay Es una decir, no ciencia y es- una lógica. Claro, no es difícil, pero sí debemos entender cómo funciona. Eso. O sea, no es difícil, pero necesito entender cómo funciona. Claro. Y ahí que va la parte de que mucha gente cuando dice el entrenamiento con el doctor Casio, hey, ¿tú vas a un para qué si ya tú aíslas?
a gastar tanto en aislamiento. Sí, es importante. Es importante. Cada paso es importante, recuerda. Tú puedes tener el mejor adhesivo, con la mejor preparación, con La mejor lámpara. la mejor lámpara, la mejor restauración. Y si hubo presencia de humedad en esa cavidad a la hora de cementar esa restauración, Ay, bobo. Sí, ¿de qué sirvió? Sí, sí. Es decir, Vamos. es una secuencia para poder tener éxito a largo plazo, una secuencia de pasos. Realmente, este episodio está hecho para ti. Uno, dale para que le dedique más tiempo al aislamiento. Y dos, para aquellos que todavía no han Iniciado. que no tengan miedo, que al principio, no le vamos a la mentira, sí vas a invertir más tiempo, pero luego te das luego cuenta. va a pensar en nosotros. Sí, realmente mi consejo y lo que creo, mientras más duras para entrar en una tendencia, más tosco te ves cuando quieres Sí, entrar más sí, tarde. Sí, porque entonces quiere hacerlo de golpe. ¿Entiendes? Y la frustración entonces es mayor. La frustración es mayor y la pérdida en costo económico también es Sí. mayor. Mientras más temprano entras, te entrenas, practicas y tienes resultados, mucho mejor te va a largo plazo en lo que es realmente tu profesión. Que no entiendo qué pasa. No sé si tú vas conmigo, Juan. ¿Por qué el odontólogo, luego de que es profesional, le da tanta brega a aislar? Si cuando estamos estudiando, realmente prácticamente es obligatorio tú trabajar bajo Porque aislamiento. Es me decir, obligaron, Tú no, sí, no me pero- enseñaron a una filosofía del porqué. Pero es que tú tienes 2 años ya trabajando con aislamiento. Se supone que tú no deberías pensar en que no se puede Me trabajar así. obligaron. Men, o sea, hay gente que entiende que eso era por molestar. Porque nunca le dijeron, no, es que debe ser de esta manera, por esto y por aquello. Mira, lee este paper, lee este, mira aquello, mira esto, mira los casos, mira los resultados a largo plazo, a corto plazo, mira. Si yo no te hago entender eso, pasa lo mismo con el que hace fotografía en un posgrado, que después que terminó, si no Vendió la entendió la cámara. importancia de eso, vendió la cámara. Sí. Bueno, está bien. Porque no entiende la importancia. Te la Tengo voy que a- hacerle entender. Te la voy a dar. Es que si yo no te hago entender que es importante tú comprar una lupa, tú no vas a comprar una lupa. Porque yo te Mira, dije que la mira, compré. Mira, te muerto todavía, sin lupa. No, Feli él Mota. tiene su, él tiene su, él Feli tiene su, Mota. él tiene su lupa, su lente. ¿Su lente cuál? Yo hago una pregunta, fuera de aislamiento. ¿Por qué tú el que usa lente trabajando tiene que mirar por arriba si se supone que él ve menos? ¿Tú no te has fijado? Cuando son cosas de especificación, miran por arriba y que para ver cómo se ve. Es una pregunta como la de Carlos Montecu y de... Una pregunta, mi saltamonte. ¿Por qué hay que mirar por arriba? No, pero pónganse en esto. Realmente... hay que darle, no se le puede perder ritmo. Sí, y... Siempre lo decimos, hay que Hay meterle. que meterle, hay que meterle. No se puede parar. En el momento que te para, es como la Fórmula 1. Es más, miren, vamos, 2 segundos son vamos a hacer importantes. algo. Yo me comprometo de que Juan Félix... A mí, me el medio. de que Juan Félix le va a comprar para atrás todas sus grapas si cuando usted comienza a hilar no le gusta. No le gusta. Sí. Si usted siente que no es confortable aislar después que usted entró, usted me vende la grapa a mí. Yo se la compro. Si no tiene mucho reguero de cemento, se la compro. Si tiene mucho cemento, no. Entonces, como le dijimos al inicio, este es un tema muy poco valorado, pero muy importante. Muy importante. No sé qué le pareció. Quiero que los comentarios realmente nos dejen saber si ya aíslan, qué es lo que le parece más difícil a la hora de aislar. Pueden preguntar que nosotros podemos responder a un par de personas sin problema. Pregunten, sin problema. Mencionamos marca. Hoy fuimos decentes porque estamos el doctor Wilmo y un Sí, servidor. cuando andamos con Aníbal y Félix, se siente mucho desorden. Mucha tensión. No queremos que Pero- mencionen marca y cosas. Esperamos poder verle en nuestro congreso. El próximo sábado. Bien. No, el próximo sábado, ¿no? Próximo sábado. Ah, coño, es coño, viernes. es viernes. Próximo viernes esperamos poder verle en nuestro congreso y poder disfrutar el ambiente científico y de confraternización que vamos a crear para ustedes. Científico, con demostración en vivo y con fiesta en vivo. Ah, en fiesta en vivo también. No Vamos, sé. vamos a tener a Feli ahí con unas guarachas.
No sé, no hemos tratado de darle promoción a cierto tipo de cosas para que las personas vayan por interés Motiven. científico. Sí, hombre. Y quizás no por lo demás, pero estaremos allá en un ambiente formado para ustedes y creado para ustedes. Así que los esperamos en nuestro que- Congreso Coroe, tercera edición. Vamos allá. Nos vemos en el próximo capítulo. When I start lift off, sweet like flame is cookie and biscuit. Planty, yeah, the bars I get rich off. Picked up my song, yo, every time I tripped up, little petty trend, the big rock. Me and my G's do everything mix up. Full circle, that